Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro amado Rey porque Él ha sido bueno, Él ha sido especial, Él ha sido maravilloso con usted y conmigo. Así que hoy oiga atentamente la palabra de Dios. El Señor quiere, mis hermanos, ahí sí que hacer liberaciones, sanidades, quiere traer a su vida, ¿verdad? Porque mis hermanos, la palabra de Dios, eso es lo que trae, es sanidad a nuestras vidas. Así que bendecimos el santo nombre de Dios y le damos infinitas gracias a nuestro Padre Celestial porque Él ha sido bueno en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a escuchar palabra de Dios, palabra de poder, palabra que trae vida, porque es la voz de Dios la que viene hablándole a su vida. Quizá hay muchas cosas que en su vida, en su casa, usted las está viendo y es a causa de mis hermanos, de situaciones que han venido a nuestra vida y a veces no entendemos, pero usted va a entender la causa, ¿verdad? Así que en el nombre de Cristo Jesús, vamos a la palabra de una vez. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:6 al 12. El nombre del tema que yo voy a trasladarle hoy para edificación y bendición de su vida lleva por nombre Cuando somos entregados en poder de nuestras iniquidades. Hoy vamos a analizar qué es la iniquidad. Porque muchos escuchamos mucho esa palabra, pero a veces no miramos el fondo, o sea, o el trasfondo de esa palabra, porque el Señor, mis hermanos, eso lo detesta tanto, ¿verdad? Que es algo que tiene que ser cortado de nosotros. Amén. Usted va a entender que a veces hay iniquidad que usted viene heredando y también, mis hermanos, nosotros podemos dejar como herencia también esa iniquidad a nuestra familia si nosotros no cortamos, ¿verdad? Entonces ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, yo le pido al Dios Todopoderoso que esa iniquidad que usted venía heredando de sus ancestros, de todos aquellos antepasados que quizá usted ni siquiera conoció y que quizá usted ni tiene idea de todas las cosas malas que ellos hicieron, a las cosas que ellos, mis hermanos, estuvieron quizá involucrados. Mis hermanos, muchos de nosotros no tenemos ni siquiera la idea, pero saben, mis hermanos, que a veces por falta de conocimiento a la palabra nosotros podemos llegar a perecer y pensamos que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro amado Rey es que nosotros, mis hermanos, alcancemos nuestra salvación. Amén. Y por una falta de mis hermanos de cortar esa iniquidad en nuestras vidas, ¿verdad? Por no querer nosotros indagar, no querer nosotros hacer nada, podemos perder nuestra salvación. Y eso es lo que más anhelamos y deseamos, ¿verdad? Que nosotros estemos un día junto a nuestro Señor. Amén. Así que, mis hermanos, pongámosle mucha atención a la palabra, pongámosle mucha atención a este tema. De esta palabra depende de que muchas situaciones que hay en nuestras vidas sean arrancadas, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vayamos a la palabra y vamos a leer en Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:6. Y vamos a leer hasta el 12. Dice, lo leo en versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes ha preparado el Señor?
para los que le aman. O sea que todo lo profundo, todo aquello que oiga bien en la palabra de Dios, ahí está oculto y el Señor se lo revela, mis hermanos, a todos aquellos que están unidos a Él, que están unidos, como dice en Juan 16, que si nosotros estamos unidos a la vid verdadera, dice, que nosotros, mis hermanos, vamos a pedir todo lo que nosotros queramos, dice, y será hecho. Y de la misma manera también dice que si nosotros no estamos unidos a Él, nada nosotros podemos hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que analizar la palabra, porque hay muchas cosas que no hemos podido nosotros hacer, porque hay muchas cosas que no hemos podido resolver en nuestras vidas. Porque aquí se trata, mis hermanos, que cuando nosotros recibimos a nuestro amado Jesucristo de la gloria en nuestro corazón, nosotros tenemos, dice, hay una promesa donde dice que vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Entonces, Dios prometió eso, ¿verdad? Pero a veces, mis hermanos, miramos quizá algunas glorias y quizá tenemos victoria en algunas cosas, pero hay en muchas que nos hacen falta. Por eso dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque día con día, mis hermanos, nosotros tenemos que ir venciendo, ¿verdad? Venciendo todas aquellas situaciones que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros, el Señor, nos vea como más que vencedores y más que victoriosos. Amén. Porque Él lo dijo y tiene que haber cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Entonces, por eso hoy, esta gloriosa mañana, vamos nosotros a escudriñar, a saber, ¿verdad?, las profundidades de la palabra de nuestro Señor. Porque aquí dice, mis hermanos, mire qué precioso, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo le pregunto ahora, ¿está seguro usted de amar a Dios? Porque mis hermanos, le digo algo, el que ama a Dios obedece sus mandatos. Si no, es puro cuento de que uno diga, el Señor sabe que yo lo amo, el Señor conoce mi corazón. Claro que el Señor conoce su corazón y por eso hoy Dios nos está hablando. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor sabe de lo que nosotros estamos llenos. Y por eso hoy en su misericordia y en su amor, el Señor nos va a hablar, mis hermanos, de la iniquidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae la iniquidad? ¿Qué es lo que pasa a través de cuando nosotros no hemos cortado con esas raíces, no las hemos arrancado, las hemos quemado? Y mis hermanos, no hemos contado esa alianza que nosotros tenemos con la iniquidad. Por eso mucha gente no se puede levantar, porque mis hermanos no hacen lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos que tener alianza con el mundo, porque mis hermanos, nosotros sabemos que cuando Dios habla de los príncipes, son los principados los que están, mis hermanos, gobernando al mundo. Entonces nosotros también podemos caer en ese mismo gobierno y sin darnos cuenta podemos estar cometiendo también, mis hermanos, maldad nosotros, ¿verdad?, en esta tierra, así como él dice que si los que lo entregaron a la cruz del Calvario, los que lo mataron, dice, ellos hubiesen tenido revelación divina a través del Espíritu Santo, mis hermanos, ellos no lo hubiesen hecho porque ellos, ¿verdad? Ellos hubiesen dado cuenta a lo que iban a hacer, pero ellos estaban cegados, ellos estaban vendados, amén. Pero por eso la palabra de Dios es para despertarnos, para levantarnos. Y hoy la palabra de Dios nos está hablando y lo está llevando a usted a profundidades para que sus ojos espirituales sean abiertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo. Pero Dios, dicen, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces,
Aquí hay algo que usted tiene que entender. Si hay muchas cosas que usted no entiende, es porque usted verdaderamente, mi hermano, usted no está unido a Dios. No, mis hermanos, no vengamos delante de Dios y que yo le pido a Dios. Hay gente que pasa toda su vida pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Dios se lo revele. Pero, mis hermanos, la revelación no viene solo así. La revelación va a venir cuando yo tenga una comunión con Dios y la presencia del Espíritu de Dios descienda a mi vida. Cuando el Señor, así como dijo él un día, cuando él habló y dijo, este es mi hijo en quien yo tengo contentamiento. Se lo dijo a su hijo, a su amado, a nuestro amado Jesucristo. A él se lo dijo porque él era obediente. Él era, mis hermanos, un hombre en calidad de humano aquí en la tierra para dar testimonio de las grandezas de Dios y también, mis hermanos, para dejar un precedente para que todos siguiéramos ese ejemplo, esas huellas de él. Mis hermanos, él era un hombre sujeto a Dios. Él hacía conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su voluntad. Por eso el Señor dijo, este es mi hijo. Dios nos llama hijos y también dice, tengo contentamiento cuando Él, mis hermanos, ve que nosotros venimos y nos sujetamos a Él. Hacemos su voluntad. Leemos la palabra y queremos vivir conforme a la palabra, pero no esperemos que solo porque oren por mí y porque yo creo y porque yo pido y porque yo hablo, mis hermanos, ¿qué va a escuchar el Señor? Una boca llena de iniquidad, ¿verdad? Ahora vamos a escudriñar la palabra también en Isaías 64:4 y vamos a leer del 4 al 9. Pero antes de eso, antes de leer Isaías 64, del 4 al 9, yo quiero que usted note aquí qué significa la iniquidad. Oiga bien, la iniquidad es hacer nuestra voluntad, no la de Dios. O sea, que la iniquidad es, mis hermanos, cuando hay iniquidad en mí, yo soy una persona rebelde. Me rebelo contra lo que Dios dice a través de su palabra. Porque, mis hermanos, una persona que sabe qué es lo que tiene que hacer, ha oído palabra, ha escudriñado palabra, Dios, mis hermanos, lo ha llevado a querer instruirlo, porque sabe que cada vez, y de igual manera, quiero decirle algo, cuando Dios a usted lo lleva hasta darle a usted un don, o lo lleva a su servicio, es para prepararlo. El Señor va a probar su corazón. Y muchos, mis hermanos, no salen aprobados en aquel privilegio que el Señor le da, porque lo que hacen, mis hermanos, es arruinar, ¿verdad? Su relación con Dios y también, mis hermanos, vienen a estropear la obra. Entonces, mucho cuidado si usted ha sido una persona que ha estropeado la obra. ¿Cómo la puede usted estropear? Cuando usted da un mal testimonio. Soy servidor y cuando quiero me aparezco en la iglesia. Soy servidor y soy una persona conflictiva. Soy, hasta mis hermanos, hay gente que está en liderazgo, hay gente, mis hermanos, que Dios le ha dado privilegios, grandes y aún así, mis hermanos, no cuidan su testimonio, no cuidan sus vestiduras. Eso, oiga bien, si a usted le ha pasado esto y usted no se puede contener, usted es una persona que no tiene dominio propio, usted es una persona que repite siempre los mismos pecados, es porque usted no se ha liberado de esa iniquidad que usted venía arrastrando ancestralmente. Oiga bien, y usted va a ver de dónde viene la iniquidad. Usted se va a dar cuenta, mis hermanos, quién fue a quien el primero que el Señor le dijo, mis hermanos, que había iniquidad en él. Entonces, mire lo que dice aquí. Voy a seguir leyendo aquí. Entonces, la iniquidad es hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Ahora quiero que note algo, la diferencia entre iniquidad y pecado, porque no es lo mismo. Dice que el pecado son infracciones que yo cometo personalmente. Amén. La iniquidad es el pecado heredado. Amén. Entonces, por eso mucha gente a veces piensa, pero yo hago esto, hago el otro,
aparentemente siente que se está moviendo de una manera, podríamos decir, ¿verdad? Sana. Pero a veces mis hermanos hacen cosas que piensan que aquello que están haciendo no le va a traer, podríamos decir, eh, como cosas negativas a su vida. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que ahí está operando la iniquidad. Mire, cuando hay gente que no lo dice, pero se revela contra lo que el pastor dice, contra lo que un hermano, tal vez mis hermanos, que el Señor le ha dado una vestidura, ¿verdad? Un liderazgo. Mire, solo con decirle, si el Señor pone a alguien en un liderazgo y usted, hermano, oiga bien, se lo doy como consejo, y si usted es una persona sana en su corazón, usted es una persona que no tiene iniquidad, que no tiene rebeldía, usted va a respetar esas vestiduras. Y usted va a venir y usted a aquellas personas que Dios les dio vestiduras, mis hermanos, usted tiene que respetarlas y usted se va a dirigir a aquella persona cuando se tiene que dirigir a ella. No que yo no le digo nada a esta persona porque me cae mal. Mejor voy y se lo digo directamente al pastor. El pastor no le va a decir, no le va a dejar de contestar y no le va a decir, ¿y usted por qué no fue con la hermana esto y el otro? No, mis hermanos, quizá le va a contestar y le va a decir qué hacer. Pero oiga bien, usted se está, mis hermanos, podríamos decir que usted está aplastando aquello que Dios levantó. ¿Quién es uno, mis hermanos? Entonces, esa le voy a decir, es una rebeldía. Entonces nosotros, mis hermanos, somos así. El ser humano es así. De esa manera, mis hermanos, el ser humano quiere caminar. Y, oiga bien, todo esto trae consecuencias. Entonces, mis hermanos, ya entendimos aquí, ¿verdad? Que a veces por eso hay gente que no se da cuenta que se rebelde, ¿verdad? Se rebela contra Dios. Entonces es una gente inicua, una persona que tiene, mis hermanos, iniquidad la tiene enraizada, es todo aquello que viene heredando. Y recuérdese que hay una parte en la palabra donde dice el Señor que si nosotros, mis hermanos, no atendemos a su llamado y no, mis hermanos, no aprovechamos esa misericordia que Él con tanto amor, mis hermanos, nos brinda, nosotros vamos a tener que pagar, dice, ¿verdad? Hasta con la que nuestros ancestros, ellos hicieron, o sea, los pecados de ellos, mis hermanos, aunque nosotros no los hayamos cometido, los tenemos que pagar. Se lo demuestro a través de la palabra. Isaías 64, vamos a leer Isaías 64. Isaías 54, no, 64, perdón, del 4 al 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer en versión internacional. Dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a Dios, ni ojo alguno ha visto a Dios, que como tú actúa a favor de quienes en él confían. Sales al encuentro de los alegres, practicas la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si, si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como las hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obras de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Aquí, mis hermanos, Isaías estaba hablando. Y mis hermanos, mire cómo él hablaba, cómo lo que él,
cuando él hablaba con Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero él aquí estaba, mis hermanos, reconociendo por qué la situación en ese momento de lo que estaban viviendo, de lo que estaban pasando. Y si usted se da cuenta, aquí hay algo que ya a mis hermanos, por eso yo le di este nombre al tema, cómo somos entregados en poder de nuestras iniquidades. Cuando nosotros, mis hermanos, somos rebeldes, cuando Dios nos muestra su misericordia, cuando Dios nos manda, mis hermanos, sus ángeles a que nos ayuden, a que nos fortalezcan en situaciones dolorosas, tristes. Dios viene, mis hermanos, y aún sabiendo que nosotros aquellas situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando, Él sabe que es por todas nuestras maldades, nuestras iniquidades que venimos arrastrando y también, mis hermanos, por nuestros pecados que nosotros mismos cometimos personalmente. Dios, mis hermanos, dice que Él, cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos y nos convertimos, ¿verdad? A Él, o sea, venimos y queremos vivir conforme a su palabra, agradecidos de su bondad y de su amor, lo reconocemos, mis hermanos, no volvemos a ser los mismos. Entonces el Señor tiene, mis hermanos, esa misericordia de nosotros, pero Él, mis hermanos, se manifiesta una y otra y dos veces y tres veces y todas las veces que usted quiera. Mis hermanos, el Señor es así de misericordioso, amoroso, se manifiesta a nosotros y venimos nosotros y mis hermanos rechazamos esa misericordia. Entonces, mire, aquí a mí algo que a mí me tocó tanto mi corazón, dice aquí, todos somos una gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento, nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado, dice, en poder de nuestras iniquidades. ¿Quién es el que nos entrega en poder de las iniquidades? Porque llega un momento, mis hermanos, que el Señor dice hasta aquí. Así que mi hermano, usted que está confiado, usted que cree que porque mi hermano le ha ido muy bien, que ha podido quizá llenarse de riquezas, porque la gente solo eso es lo que le importa, mis hermanos, tener su casa como la anhela, sus buenos carros, su gran comida y que usted va y que usted viene y que usted tiene, que usted se viste como usted quiere. Gloria al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Pero eso mismo, hermano, lo tiene que llevar a usted de ser agradecido con Dios, no para que usted se llene de arrogancia, ¿verdad? Porque mis hermanos, usted se va a dar se va a dar cuenta más al rato a través de la palabra, mis hermanos, quiénes son los inicuos, quiénes son los que mis hermanos traen iniquidad, ¿verdad? Ahí usted a través de la palabra lo va a ver que mis hermanos son a todos aquellos que se enaltecen, porque mis hermanos, hay gente que cuando llega a tener alguito, mis hermanos, se empieza a enaltecer y se olvida de quién es el dador de la vida, quién es el proveedor, quién es el salvador. ¿Sabe por qué le digo que se olvida? Porque mire, son las personas, mis hermanos, que aquello que obtienen, lo quieren nada más, mis hermanos, para sembrar en donde el orín y la polilla corrompen, pero en el reino de Dios no quieren hacer nada, pero es la misma iniquidad que no se los permite, porque su corazón, mis hermanos, y sus ojos están mal. Amén. Entonces, mire, dice aquí dice, nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. Por eso usted ve a veces esas maldiciones repetitivas, divorcios, personas, mis hermanos, que a temprana edad salen embarazadas, de personas, mis hermanos, que usted ve que todo esto se repite, que a temprana edad también, mis hermanos, se casan, pero no porque mis hermanos verdaderamente hacen bien las cosas, sino que porque algo ahí sucedió, algo ahí pasó. Entonces, mis hermanos, la gente está urgida de todo. O sea, todo lo que usted ve, el lesbianismo, el homosexualismo, usted lo ve que se repite, mis hermanos, en las generaciones. Y la gente tranquila y la gente no, pues,
eso tiene que pasar o así es, y empiezan a orar de una manera de la cual, mis hermanos, Dios a veces no recibe esas oraciones, porque sabe qué es lo que tiene que hacer la gente, proponerse, mis hermanos. Si todas esas situaciones se están viviendo en nuestras vidas, mis hermanos, nosotros tenemos que proponernos a hacer un cambio en nuestras vidas. Con uno, dice el Señor, que él anda buscando uno, dice, que se ponga a la brecha. Esto yo lo repito no sé cuántas veces y la gente le da igual. ¿Qué le importa que ande buscando el Señor uno? Y ese uno, mis hermanos, no existe. Y no hay, dice el Señor, porque es cierto, mis hermanos. Hay gente que de veras, mis hermanos, no quiere ponerse a la brecha, ¿verdad? Pero sí quiere ponerse todas las vestiduras que le dicen que le van a poner otros mentirosos. Mis hermanos, cuando que el Señor te pone esto, que te pone el otro, que te pone aquí. Mis hermanos, el Señor, ¿cómo cree usted que va a poner él vestiduras? Por eso dijo él no puede poner, mis hermanos, remiendo nuevo en vestidos viejos, ni puede poner vino nuevo en odres viejos. Está hablando, mis hermanos, de la vieja naturaleza. Él no puede, mis hermanos. ¿Cómo cree usted que va a estar revuelto lo santo con lo profano? Y a veces todas esas cosas, que venimos, que tenemos tan arraigadas de maldad, mis hermanos. ¿Cómo el Señor va a hacer algo nuevo en nosotros? No se equivoque, aunque usted esté en la iglesia, aunque usted crea que está sirviendo y aunque usted crea que usted es el mejor y que usted, ¿verdad? Ha obtenido esto, ha obtenido lo otro. No se equivoque, mi hermano, no se equivoque, porque un día dijo el Señor, yo les voy a decir, hacedores de maldad, no los conozco. Ahí es donde verdaderamente, mis hermanos, el día que estemos ante el tribunal de Dios, ahí es donde se va a ver verdaderamente quién era el que servía para bendición y quién era el que servía para tropiezo. Amén. Porque así como mis hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, también así mis hermanos nos va a pedir cuenta. Amén. Y recuérdese que con Dios no se juega, porque al principio lo leímos en Corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios 2:6, ahí lo leímos, mis hermanos, donde el Señor está diciendo que el que está en el Espíritu es el que sabe lo que en el Espíritu Dios le está hablando, porque el Espíritu Santo es el que revela, el Espíritu Santo es el que profundiza. Y mis hermanos, el Espíritu Santo conoce llega hasta los secretos de Dios y se pueden manifestar a uno, mis hermanos, pero es a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no habita donde hay impureza. Hay muchas equivocaciones hoy en día cuando dicen, ay, qué manifestación, ay, cómo se derramó el Espíritu Santo. Mis hermanos, eso no es cierto. Mire, mis hermanos, yo creo que hace como 2 días yo escuché algo que me llamó la atención, que oiga bien, siervo, entre comillas, porque mis hermanos, estas personas, el Señor ha sacado a la luz todo lo que en ellos hay, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mis hermanos, no puede salir agua dulce y agua amarga de una boca. Y estas personas han sacado tantas cosas, mis hermanos, horribles de sus bocas. Y mis hermanos que se creen que porque llegaron a la cima, según ellos, ¿verdad? Que tienen esto, que han obtenido lo otro. Mis hermanos, ellos pueden hacer lo que quieran con el evangelio y pueden decirle a la gente y enseñarle a la gente lo que quieran, porque ellos son los que se creen dioses. Entonces, mis hermanos, esta persona, mire, ahorita ha sido como podríamos decir, ¿verdad? Que el Señor ha sacado a la luz lo que hay en ellos, entonces ellos están siendo difamados. Pero estos personajes, mis hermanos, hasta pueden pagarle a alguien y ponerlos a decime esto en público para que toda la gente vuelva a creer en mí. Mis hermanos, lastimosamente hay gente que se está prestando a eso porque a estos son los tiempos de los cuales el Señor habló, donde dijo, mirad que nadie los engañe, porque mis hermanos, hay gente que puede llegar a creer y decir, ¿verdad? Ay, sí, Dios está haciendo justicia, porque sabe que a este hombre le decían, mis hermanos, que el Espíritu Santo estaba sobre de él, porque habían visto como un perro blanco se movía cuando él hablaba, ese perro se lo rodeaba,
o sea, que estaba a su alrededor, y que el perro era blanco con ojos azules, y que mis hermanos, y que a través de este perro, ese perro era el Espíritu Santo. Qué blasfemia, que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros y de aquellos que creen esas mentiras. Como el Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros lo vamos a comparar a un perro. Mis hermanos, eso no puede ser. Imagínense, y la gente, mis hermanos, le voy a decir algo, que a veces, mis hermanos, todo eso se lo cree por falta de conocimiento a la palabra. O sea, mis hermanos, y de ahí le empezó a decir una sandez de cosas, de que no sé quién le iba a entregar un carro, un BM, que le iba a entregar un no sé qué, solo los más grandes carros, mis hermanos. Que el Señor, mis hermanos, va a estar hablando de eso. Si dice el Señor, busquen primeramente mi reino y mi justicia y lo demás vendrá por añadidura. Eso solo lo creen, mis hermanos, la gente codiciosa, avariciosa, esa gente, mis hermanos, que solo detrás de eso anda, mis hermanos, en el evangelio, y solo eso quiere que le digan. Mis hermanos, que le digan que se ponga a trabajar en la obra de Dios, que se fajen a trabajar en la obra de Dios, a aguantar, mis hermanos, a veces vituperaciones, señalamientos, tantas cosas, mis hermanos, a veces quizá hasta, mis hermanos, la gente aguantar hambre por a veces, mis hermanos, porque uno a veces ni tiempo le da de a veces, pero ni de las cosas personales que uno tiene que hacer, porque uno pone en primer lugar las cosas de nuestro Señor. Mis hermanos, así no hay gente dispuesta. Toda la gente, mis hermanos, lo único que quiere es alcanzar riquezas, grandezas, y no se dan cuenta, mis hermanos, que el Señor dijo, ustedes no se preocupen por nada, pero eso se lo dijo a los que trabajan en la obra de Dios. No aquellos, mis hermanos, que a medias hacen las cosas y que cuando quieren las hacen, y que cuando no, esto no lo podíamos nosotros cancelar porque primero esto, primero lo otro. Mis hermanos, imagínese usted un siervo de Dios así. ¿Quién le va a creer a un siervo de Dios? ¿Quién va a darle un buen ejemplo a una persona? Entonces, mis hermanos, ¿sabe por qué esa gente se comporta de esa manera? Porque nunca ha cortado con la iniquidad. Nunca. Oiga bien, lo que al diablo, mis hermanos, porque fue botado de los santos, del lugar santísimo, mis hermanos, por arrogante, porque se creyó, mis hermanos, se creyó la gran cosa cuando no era nada, porque uno sin Dios no es nada, y así nosotros debemos entender, mis hermanos, que nosotros no somos nada sin Dios, porque la palabra de Dios lo dice, y como la palabra de Dios lo dice, así es. El Señor dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces es nada, mis hermanos. Entonces todos son mentirosos, charlatanes, aunque usted los vea que aparentemente le están mostrando prosperidad, a veces puede ser, mis hermanos, solo mentiras, solo engaño, porque mis hermanos, por eso sería bueno que usted conociera verdaderamente, personalmente, la vida de estas personas. A ver si es cierto que todo lo que muestran, todo lo que hoy, mis hermanos, la fantasía que se está viviendo, pero la gente así quiere vivir. O sea, pero el que quiere vivir así es porque mis hermanos están en ese espíritu de la iniquidad. Entonces dice aquí, sigamos leyendo. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. O sea que así como cuando usted se cree tan justo, tan bueno, tan especial, ¿qué dice, mis hermanos, que son como trapos de inmundicia? Dice, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y el alfarero. Todos somos obras de tu mano. No te enojes demasiado, Señor, no te acuerdes de siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Entonces, mis hermanos, así deberíamos de llegar nosotros delante del Señor. Señor, tú eres el alfarero. Señor, yo estoy consciente que, Señor, nosotros nos podemos llegar a marchitar como una hoja. Imagínense usted arranque una hoja de un árbol. Mis hermanos, ya no va a estar unido a la vid. ¿Qué va a pasar con esa hoja? Dependiendo, mis hermanos, la clase de árbol,
Al ratito puede estar marchita, tal vez el siguiente día ya no existe. Y a los días, mis hermanos, nada más es una hojarasca. Así somos nosotros. Hoy puede usted estar escuchando un tema y usted se puede estar argumentando y puede estar rehusando, más usted no sabe. El Señor, mis hermanos, qué planes tiene para uno. Entonces, mis hermanos, nosotros ninguno sabemos, porque esto, mis hermanos, por eso dice que cosa que ojo no oyó, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas grandes que Dios puede llegar a hacer, pero muchos no pueden darse cuenta que cuando Él habla de cosas grandes, no está hablando solo de llegar a hacer grandes cosas especiales en su vida, sino que también, mis hermanos, muchos ni están conscientes de lo que nos puede venir a través, mis hermanos, del pecado que cometemos y de la iniquidad que venimos arrastrando, que es el pecado heredado. Amén. Vamos a ir a otra cita bíblica y vamos a leer ahora en Éxodo 34:10. Éxodo 34:10. Lo leo, mis hermanos, en Reina Valera y luego lo vamos a leer en Internacional. Dice. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verán todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Todopoderoso, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, mis hermanos, era desde el 34:7 teníamos que leer. Y vamos a leer hasta el 10. Entonces leamos ahora el 34:7. Que dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Entonces dice Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tomamos, dice, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verán todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Todopoderoso, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Entonces, en ese momento, oiga bien, el Señor le estaba revelando, le estaba mostrando a mis hermanos, a Moisés, y le estaba diciendo que cuando hay rebelión en nuestras vidas, dice que Él, mis hermanos, se va a manifestar con esa maldición. Dice que hasta la tercera o hasta una cuarta generación. O sea que va a haber, mis hermanos, una maldición repetitiva, que era lo que yo le decía al principio. El Señor lo dijo. Pero vino Moisés y dice que él, mis hermanos, si usted lo lee, dice, entonces Moisés, apresurándose, dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto lo estamos leyendo en el 8. ¿Cómo dice que él lo hizo? Apresuradamente. Así lo ha hecho usted. Muchas veces nosotros apresuramos los pies, pero mis hermanos, que no tener ni temor de quererle hacer daño. Mis hermanos, a un hijo, a un siervo de Dios. Y mis hermanos, ¿y sabe qué es lo más triste? Cuando usted hace maldad contra su mismo prójimo, porque mis hermanos no se trata solo con el siervo de Dios, con el líder, con cualquier persona, mis hermanos. ¿Sabe que usted así, como debería de apresurarse para llegar delante de Dios, usted se apresura, pero para que, mis hermanos, haya cumplimiento de la maldición en sus generaciones? Por eso a veces usted no puede ver, mis hermanos, un levantar. ¿Y sabe qué es lo más triste?
que usted va a ser esclavo de aquellas situaciones, porque de aquella gente que usted tiene mal portada en su casa, usted le va a tocar por no hacer nada, le va a tocar que depender hasta de esas personas. Óigame bien. Por usted solapar el pecado, usted va a depender de aquella gente y usted va a tener que decir al pecado sí, porque usted se siente necesitado, porque sabe que hasta eso usted no va a tener, mis hermanos, fe delante de Dios, porque todo, cuando Dios viene, cierra el entendimiento. Por eso nosotros miramos familias, personas, mis hermanos, que se les habla, oyen palabra y oyen lo que tienen que hacer y al final, mis hermanos, tienen miedo. ¿Por qué? Porque la culpa los está matando, porque como saben que un día, ¿verdad? Mis hermanos, hicieron, ¿verdad? Hicieron tanto daño, no se sienten perdonados por Dios. Y el Señor ya les perdonó, pero ¿sabe qué pasa? Que Dios perdona, pero mis hermanos también para que nuestra vida cambie, nosotros tenemos que hacer un cambio de vida. Pero la gente, mis hermanos, sigue manejando esa culpa y por eso es que a veces permite el pecado en su casa. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar seguros que si Dios nos perdonó, que si Dios nos limpió, tenemos que, mis hermanos, levantar bandera de victoria y, mis hermanos, no estar del lado del pecado. Quizá en ese momento medio mundo se enoje. Ay, pero es que voy a perder esto, voy a perder el otro. Si ahorita es así, ¿cómo será después si yo le llego, de verdad, si yo me llego a parar aquí como debe de ser? No, que hay madres, mis hermanos, que no les importa que sus hijos estén en pecado, que estén llevando pecado a su casa. ¿Por qué cree usted que nuestro amado Jesucristo le decía a los discípulos, donde no te reciban en mi nombre, sacúdete el polvo y vete? ¿Por qué no solo les decía, ustedes ahí no entren o no hagan nada? ¿Por qué les dijo él eso? Sacúdanse el polvo. Porque mis hermanos, todo se pega. ¿Sabía usted que en sus pies usted ha llevado, en sus pies ha llevado iniquidad a su casa porque se va a meter a lugares donde no debe? Cuando usted se va a meter a lugares donde, mis hermanos, usted mira ahí que tienen el montón de botellas de licor, ¿qué cree usted que qué espíritu está usted llevando? Porque usted que dice que se tiene que, mis hermanos, llevar la luz con las tinieblas. Aparte es que usted no sepa que ahí tenían licor, que ahí maneja, pero ya si a usted le gusta, no importa, es mi amigo o es mi amiga o es mi mamá o es mi papá o es mi tío, que no sé qué, y cómo me atienden y cómo son de buenos y todo, ¿verdad? Yo como no voy a tomar, sino que yo simplemente voy a pasear. Si usted va a aquel lugar es porque a usted le gusta, porque usted tiene ese espíritu. ¿Y sabe qué hace? Tal vez un día antes estuvo en la iglesia, ay Señor, libera mi casa, limpia mi casa, rodea mi casa, y Dios en su misericordia lo hace, y viene usted después y se va a meter a lugares donde no se tiene que meter. Y no le estoy hablando solo de eso, donde hay mis hermanos, adulterio, donde hay mis hermanos, fornicación, y que usted está consciente de que lo hay. Aparte es cuando usted no lo sabe, pero Dios lo mira. Pero yo sé que sí, mis hermanos, Dios se lo puede sacar a la luz y usted le da igual que aunque el Señor se lo saque a la luz. Entonces, mucho cuidado a dónde usted se mete. Y después usted lleva esa contaminación a su casa. Mis hermanos, todo eso. A veces hay gente que en apariencia ahí está en la iglesia, ay, sí, muy santitos y muy eso y muy el otro. Y allá afuera, mis hermanos, haciendo de las suyas. Pero su líder, su pastor, quizás no lo está viendo, pero Dios sí lo está viendo. ¿Qué es? ¿A quién nosotros, mis hermanos, tenemos que honrar? No al hombre, a Dios. A Dios porque Él es el que, oiga bien, lo leímos en Isaías, ¿qué es lo que aquí la palabra estaba diciendo? Él mismo nos entrega en poder de nuestras iniquidades. Después no nos quejemos, porque tarde o temprano va a llegar aquí. Entonces aquí, mis hermanos, dice que Moisés dice apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, ¿qué pasó con él cuando dice que bajó?
Mis hermanos, hay tantas cosas que usted tiene que hacer, bajar, ya no tener, porque mis hermanos, Dios no va a ver de lejos al altivo. Llega usted con altivez. Tenemos que llegar necesitados. Él sabía, mis hermanos, le dijo, este pueblo es de dura, ¿qué? Cerviz. El siervo de Dios sabe, mis hermanos. Porque uno, mis hermanos, no va a estar peleando con la gente. Uno, mis hermanos, sabe que le da tristeza, dolor de ver el comportamiento de la gente. Uno lo que hace es orar, así como lo que hizo Moisés y reconoció delante de Dios y le dijo, sí, le dijo el Señor, porque yo visito la maldad hasta la cuarta generación. Entonces, mis hermanos, mire qué tremendo es la iniquidad, qué tremendo es, mis hermanos, no agradecer el favor y la gracia de Dios, que cuando Dios nos extiende su mano de misericordia, no la aprovechemos, porque no crea usted que siempre el Señor ahí va a estar. No, va a ser cuando Él diga, porque Él es Dios. Oiga bien, por eso, ¿verdad? La palabra de Dios decía cuando leímos ahorita en Isaías 64, ahí decía, tú eres el alfarero, o sea que Él es el que decide. Mis hermanos, si aquella vasija la vuelve a reconstruir o la destruye. Él es el que toma la decisión. Entonces, cuando nosotros no conocemos al Dios verdadero, por eso, mis hermanos, andamos por ahí haciendo lo que queremos. Amén. Vamos a leer entonces ahora para ir terminando Ezequiel 28:16. Ezequiel 28, Ezequiel 28:16. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28:16. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. O sea, mire, una persona cuando todavía tiene enraizada la iniquidad, ¿cómo es esa persona? Es una persona violenta. Es aquellas personas que usted mira abusivas, aquellas personas, mis hermanos, que usted las ve que son personas hirientes, mis hermanos. Es persona que está llena de iniquidad. Entonces, analicémonos y nosotros evaluémonos a sí mismos. ¿Cómo soy? Póngase a cuentas con Dios. Dios le está hablando. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a ceniza. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. ¿A quién cree usted que se está refiriendo el Señor aquí en esta palabra? Se está refiriendo, mis hermanos, al mismo diablo. Al diablo, así como él fue expulsado, y le dice, hice que saliera fuego de mismo de ti, que es el que te va a devorar. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Cuando nosotros somos personas mis hermanos, que no queremos liberarnos de esa maldad que venimos heredando, cuando yo todavía hago alianza con el pecado, nosotros, mis hermanos, le voy a decir algo. Por eso es que hay gente, mis hermanos, que Dios tiene que llevarla a las cosas más fuertes, más duras, que dice que vamos a ser de espanto para otras personas, porque va a haber crítica. Van a decir, y no que va a la iglesia, tiene años de ser, ¿y por qué estas situaciones? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que aquí el Señor lo está diciendo. Cuando nosotros, mis hermanos, leemos la palabra,
nosotros, mis hermanos, vamos a ser instruidos. Mire, lo vamos a leer aquí también en Reina Valera. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Porque, mis hermanos, el Señor para eso nos llamó, para ser querubines, ¿qué? Protectores. Para nosotros, mis hermanos, ser alabanza al Señor para su gloria. Pero ¿qué alabanza podemos ser, mis hermanos, con esa boca, con esos ojos que tenemos, con esos pies, con esas manos, con las manos que señalamos, con los pies que nos apresuramos a ir al mal, con esa boca con la cual hablamos lo que no tenemos que hablar? Y no nos da temor que sea en la misma casa de Dios, mis hermanos. Mire, es algo que nosotros, mis hermanos, no podemos a veces contenernos ni detenernos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de iniquidad. Ahora analice usted por qué no ha podido dejar usted aquel pecado, por qué usted sigue pensando igual, por qué usted sigue mirando igual, por qué usted no se puede contener, por qué usted, ¿verdad? Le dan deseo de esos deseos carnales que todavía tiene, por qué le llama más la atención estar en el pecado que estar en la santidad. Mire cuánta gente no aguanta ni a oír mucha palabra de Dios, no aguanta estar en la presencia de Dios oyendo alabanza. Mis hermanos, todo le molesta, todo le hace. Analícese por qué le pasa esto, por qué tiene usted tropiezos. Porque hay mucho tropiezo para que usted busque a Dios, para que sirva a Dios y para que honre a Dios. ¿Por qué cree usted que tiene tropiezo? Porque hay iniquidad. No le eche las culpas al diablo. No venga usted que es que el diablo está enojado, que el diablo no me deja, que el diablo aquí, el diablo fue vencido. Aquí dice que él fue arrojado, fue arrojado. El Señor lo expulsó, el Señor lo sacó. Pero mis hermanos, Dios le está hablando a nuestra vida personal. Nosotros somos diablos también cuando, mis hermanos, estamos llenos de iniquidad, porque en nosotros, en nuestras raíces, en nuestros genes, en todo, en nuestro ser, mis hermanos, está lo malo, lo impuro. ¿Cuánta gente impura hay en las iglesias, mis hermanos? Los jóvenes, mis hermanos, queriendo hacer lo malo cuando se les llama la atención y se les dice esto, no lo haga, mi hermano, porque el Señor nunca se va a equivocar, nunca el Señor nos va a decir algo por mis hermanos, por hacernos daño. Él dice que solo tiene pensamientos de bien para nosotros, pero nos rebelamos. Mis hermanos, ¿por qué nos rebelamos? Porque somos gente, mis hermanos, que tenemos iniquidad dentro de nosotros. Cuando yo, mis hermanos, agradezco a Dios que Dios me hable, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios me corrija, mis hermanos, es porque quiere decir que yo, mis hermanos, esa iniquidad, yo ya le he puesto un punto final porque Dios nos da la oportunidad. Por eso el Señor cuando le decía, voy a hablar con mi pueblo, cuando se presenten, le decía el Señor que lleguen santificados, santifícalos. Entonces, mis hermanos, entienda que es santificarse. Y nosotros como venimos a la iglesia, todos airados, todos mis hermanos, contestones, habladores, deseando hasta mis hermanos, porque uno en las iglesias no se puede confiar, mis hermanos. En las iglesias es donde más, mis hermanos, hay gente que, mis hermanos, infiltrada, que no se ha dado cuenta que son instrumentos del enemigo. Y lo único que quieren venir es sabotar una obra, mis hermanos. Pero, mis hermanos, pobre esa gente, porque tarde o temprano llega el momento donde el Señor, mis hermanos, obra. Porque se están metiendo contra la obra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, no seamos instrumentos del enemigo. Dios nos ama. Dios nos está hablando el día de hoy. Amén. Entonces, aquí la palabra, mis hermanos, nos está diciendo que dice en el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que que miren en ti, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos de entre los pueblos se maravillarán, dice, sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Dice, espanto. Por eso hay gente, mis hermanos, que puede pasar orando, clamando, llorando,
tirándose al piso y yendo a donde quiera ir, a donde usted quiera que vayan que oren por usted y no pasa nada. Usted no, mis hermanos, hay gente que no ha reaccionado. ¿Cuántos años tiene de usted estar pidiendo por lo mismo y nunca pasó nada? Entonces, mis hermanos, no se trata de venir a jugar al evangelio, se trata de poner en práctica la palabra. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Yo bendigo su vida, que el Dios de paz lo ministre y lo gobierne. Mis hermanos, que la mano de Dios esté sobre usted, que el Espíritu Santo, con todo mi corazón se lo pido al Señor, se derrame sobre sus vidas. Y mis hermanos, dejemos de ser altivos, reconozcamos delante de Dios y volvámonos, mis hermanos, este Moisés que dice que apresuradamente corrió, se inclinó rostro en tierra, oiga bien, él bajó hasta abajo y clamó a Dios y le dijo, y reconoció y le dijo, sí, somos un pueblo de dura cerviz. O sea, le estaba diciendo ¿verdad? Estamos hechos roca ya, pero tú puedes. Porque mis hermanos dicen que la palabra de Dios es un martillo, es un mazo, dicen algunas versiones, para quebrantar la piedra. Y yo declaro hoy sobre su vida esta palabra poderosa de Ezequiel, mis hermanos, 36:25, donde dice, y esparciré agua limpia sobre de ti y serás limpiado de todas tus inmundicias. Si usted lo recibe, hoy el Señor va a hacer la obra. Una palabra, mis hermanos, profética, que viene de la palabra de Dios. Él está esparciendo agua, que fue hoy la palabra de Dios. Y va a ser limpiado usted de toda su inmundicia si usted reconoce delante de Dios que le ha fallado, que usted ha ido tras otros baales, tras otros dioses. Cuando usted se hace más al pecado, usted permite el pecado, es porque usted depende de esos dioses. Y oiga bien, le voy a decir algo, usted va a estar bajo el dominio de esos dioses y no bajo el dominio de Dios. Sujétese a Dios. Y yo le voy a decir algo, el diablo va a huir de usted y va a huir de su casa cuando usted sea sujeto al Dios Todopoderoso. Dios me lo bendiga, que el Dios de paz lo gobierne y lo ministre. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias a aquellos también que nos siguen por el canal de YouTube. Comparta la palabra. Mis hermanos, son prédicas que de veras vienen a salvar vida, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios es para salvación de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que estos ríos de la unción, de la bendición, del Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, llega hasta mis hermanos, a lo más recógnito de la tierra. Le estamos clamando y pidiendo a Dios que llegue a los países, a las naciones, porque recuérdense que nosotros tenemos, mis hermanos, poder en nuestra boca. Y nosotros le pedimos al Espíritu Santo que llegue y que convenza de pecado a todos aquellos, mis hermanos, que no saben ni qué hacer en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, les bendecimos. Gracias por todos esos mensajes que usted envía. Gracias por esos comentarios que usted hace para edificación de las demás personas, mis hermanos, para que todos confesemos nuestros pecados, para que otros los confiesen también. Amén. Cuando usted hace un comentario, usted dice, gracias Señor, porque hoy hablaste a mi vida. Usted, mi hermano, ahí está dejando avergonzado al enemigo y sabe que mucha gente se va a atrever a través de lo que usted hace. Pero cuando nosotros, mis hermanos, nos da igual, una prédica más. Mis hermanos, qué triste y qué tremendo. Esta es la misericordia de Dios. Recuérdese que la venida del Señor está pronto. Amén. Así que recuérdese que nuevamente el día miércoles estamos aquí a la misma hora, empezando transmisión a las 11:30, mis hermanos, y también el día miércoles a las 7 de la noche en punto estamos ahí, mis hermanos, transmitiendo y llevando palabra de poder para su preciosa vida. Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recuérdense que también nosotros aparecemos solo en la página de Facebook el día domingo a las 11:30. Bendiciones, mis hermanos, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.